Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a analizar en detalle una actuación que, a pesar de haber pasado años, sigue dando que hablar. La interpretación de Halil İbrahim Ceylan en la serie Emanet sigue presente en la memoria de millones de espectadores. Desde el primer momento en que interpretó a Yaman en la pantalla, consiguió llamar la atención con su fuerte presencia. A pesar de ser una serie de un solo día, su interpretación tuvo un impacto mucho mayor de lo esperado. En este vídeo hablaremos de cómo llegó a la cima y por qué no pudo mantener el mismo nivel en la tercera temporada. Cuando comenzó la primera temporada de Emanet, los espectadores buscaban algo más que una historia dramática, buscaban profundidad en los personajes. Halil İbrahim Ceylan, precisamente en este punto, llenó el alma del personaje de Yaman con tanta fuerza que todos se quedaron boquiabiertos. Consiguió transmitir la tormenta interior de un hombre duro, frío y lleno de dolor solo con su mirada. Esta profundidad en la primera temporada obligó al espectador a establecer un vínculo emocional con el personaje. Los espectadores comenzaron a comentar, este hombre transmite emoción incluso sin hablar. Es decir, su interpretación se convirtió en un fenómeno desde la primera temporada. A lo largo de la primera temporada, la interpretación de Ceylan se basó principalmente en la actuación silenciosa. Este estilo era la forma más eficaz de mostrar al espectador que Yaman estaba destrozado por dentro. Era sorprendente cómo conseguía transmitir ira, resentimiento y soledad al mismo tiempo con una sola mirada. El control de su rostro y las variaciones en el tono de su voz, especialmente en las escenas emotivas, hacían que el personaje fuera aún más real. Esta temporada se considera el periodo en el que se sentaron las bases de su estilo interpretativo. Por eso, muchos espectadores siguen diciendo que el mejor Yaman fue el de la primera temporada. En la segunda temporada, la interpretación de Halil İbrahim Ceylan mejoró considerablemente. El personaje se abrió más y las transiciones emocionales se hicieron más visibles. Yaman, que oscilaba entre el amor, la ira, la desesperanza y el instinto protector, alcanzó su cima dramática. La amplitud de este abanico emocional puso de manifiesto la capacidad interpretativa de Ceylan. El público comentó, especialmente en las escenas de llanto, lo natural que era la interpretación del actor al mostrar su fragilidad interior. Muchos comentaron en aquella época que, esta interpretación ha superado el nivel de una serie diaria. La compenetración con su pareja también jugó un papel importante en la fuerza de la interpretación. La energía que había entre él y Esra Turkoglu en pantalla hizo que las escenas fueran más impactantes. La tensión y la atracción entre los dos personajes aumentaron la intensidad de las escenas emotivas. Esta compenetración permitió al público entender mejor al personaje de Yaman. Porque la motivación emocional del personaje se moldeaba a través de Ser. Por eso, la actuación de Ceylan en la segunda temporada sigue considerándose la cima de su carrera. Sin embargo, las cosas cambiaron justo después de alcanzar esa cima. La salida de Turkoglu de la serie trastocó de golpe el equilibrio de la historia y los personajes. Esta separación no solo supuso la pérdida de una compañera, sino también el colapso de la columna vertebral emocional del personaje de Yaman. Porque una de las fuentes dramáticas más poderosas de Yaman había desaparecido. Los espectadores notaron inmediatamente este cambio y comenzaron a comentar que la historia de Yaman se había estropeado. Todo esto afectó directamente al rendimiento de Ceylan. Cuando se emitió la tercera temporada, la sombra del pasado se hizo aún más evidente. Los espectadores comenzaron a expresar que ya no sentían la intensidad que habían visto en las dos primeras temporadas. La actuación de Ceylan seguía siendo sólida, pero la falta de motivación emocional creaba un gran vacío. Las reacciones de Yaman ante los acontecimientos comenzaron a parecer más superficiales. Al disminuir el peso dramático del personaje, la actuación de Ceylan tampoco brilló como debía. Esta situación fue objeto de debate durante toda la temporada. Muchos espectadores señalaron que la culpa de este descenso no era del actor, sino del guión. Esto se debía a que la estructura psicológica del personaje había cambiado de repente y la coherencia había dado paso a la confusión. El debilitamiento de los lazos emocionales hizo que fuera más difícil seguir a Yaman. El actor no podía suplir esta desconexión. Por mucho que lo intentara, la dirección del guión limitaba su interpretación. Por lo tanto, decir que Ceylan actuó mal se consideró injusto. A pesar de ello, Ceylan mantuvo su profesionalidad en la tercera temporada. Su dominio de las escenas y su postura física mantuvieron la autoridad del personaje. Sin embargo, esto no fue suficiente,
ya que lo que el espectador buscaba era profundidad emocional. Sin esa profundidad, por muy estable que fuera su interpretación, su impacto disminuyó. El público no veía al hombre herido de las 2 primeras temporadas. Esto llevó a comentarios de que Yaman se había convertido en un personaje extraño esa temporada. Para el público, el mayor cambio fue que ya no se veían los conflictos internos de Zeyan. Mientras que en las temporadas anteriores se podían leer en su rostro las huellas de la historia, en la tercera temporada estas líneas se difuminaron. Cuando el personaje perdió su motivación emocional, las opciones del actor también se redujeron. Por eso, su interpretación se percibió como más fría. Sin embargo, esta situación se debía únicamente al cambio de rumbo del guión. A pesar de ello, la mayor parte de las críticas se dirigieron al actor. Incluso hoy en día, cuando se ven los episodios antiguos de Manet, las actuaciones de las 2 primeras temporadas siguen circulando en las redes sociales. Se siguen compartiendo vídeos editados, comentarios de los fans y análisis. Las escenas en las que Zeyan llora siguen siendo inolvidables para muchos espectadores. La sinceridad de estas escenas destaca como el aspecto más potente de la interpretación. Los espectadores comentan que actuaba con sentimiento en aquella época. Esto demuestra la perdurabilidad de su interpretación. Las críticas de la tercera temporada siguen divididas. Mientras que un grupo culpa a los actores, el otro defiende que toda la responsabilidad recae en el guión. Esta discusión se mantuvo en la agenda durante mucho tiempo. Los espectadores echaban de menos la emoción que habían sentido en las 2 primeras temporadas. El hecho de que no se pudiera volver a alcanzar ese nivel supuso una gran decepción. Por eso, la tercera temporada sigue siendo objeto de debate. A pesar de todo, si se evalúa con objetividad, se ve que Zeyan hizo todo lo que pudo en la tercera temporada. Como el guión carecía de profundidad emocional, su interpretación también se vio limitada. Sin embargo, la dureza y la autoridad del personaje se mantuvieron con éxito. Aunque el público aceptaba este punto, seguía esperando una satisfacción emocional. Al no cumplirse esta expectativa, la interpretación se consideró deficiente. Es decir, el problema era en realidad que las expectativas eran muy altas. A pesar del paso de los años, la interpretación de Halil Ibrahim Zeyan en las 2 primeras temporadas sigue considerándose el momento más brillante de su carrera. En esas temporadas, la autenticidad de las emociones y la intensidad de la interpretación crearon un efecto único. El vínculo que estableció con el dolor, la ira y la desesperanza de Yaman logró llegar a millones de espectadores. Por eso, el hecho de que la tercera temporada no alcanzara ese nivel supuso una gran decepción. El público sigue recordando con nostalgia al antiguo Yaman. Esto demuestra lo mucho que marcó su interpretación. ¿Cuál creéis que fue la mejor interpretación de Halil Ibrahim Zeyan? ¿El descenso en la tercera temporada se debió realmente al actor o fue un error del guión? Me gustaría conocer su opinión sobre esta interpretación, que sigue siendo objeto de debate incluso años después. No olvide escribir sus comentarios. No olvide darle a me gusta al vídeo y suscribirse al canal. Nos vemos en los próximos vídeos.